Le damos la más cordial bienvenida a la maestra María del Rosario Freisa Flores y le pasamos desde ya la palabra para que pueda compartir con nosotros su conferencia, agradeciendo la gentileza de aguardarnos en este retraso que hemos tenido. Muy buenos días, maestra Freisas, es un placer tenerla como conferencista en esta quinta jornada de innovación educativa de nuestra universidad. Adelante. Pues muy buenos días a todos. El gusto de estar con ustedes es mío. Yo quiero agradecer la invitación que me hacen a la doctora Rutilia Calderón y a la maestra Marta Quintanilla, con quienes siempre hemos tenido una relación cordial y productiva. Me encanta participar con la universidad porque estoy convencida de que siempre ha sido un trabajo serio el que llevan a cabo, muy productivo y sobre todo muy comprometido con las tareas que nos han ocupado y que tienen que ver con la educación a distancia. Entonces, pues es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana desde México, una fría mañana en nuestra ciudad, pero ahorita vamos a hacer la calda con esta conferencia que yo espero que a ustedes les resulte de interés y que logremos vencer esta distancia que nos separa físicamente y que requiere pues de hacerlo con mucho más empeño, digamos, para ver si logro yo transmitirles estas palabras que he preparado el día de hoy. Y a diferencia de años anteriores o del trabajo que comúnmente tenemos, en el que habitualmente los temas que se tocan tienen que ver con el uso de la tecnología o con la educación a distancia, el día de hoy el tema que está previsto tiene que ver con la docencia, la innovación y la investigación en la educación superior. Y por supuesto que toca el tema de la tecnología, pero vamos a hablar de docencia en un ámbito, digamos, mucho más genérico y mucho más abarcativo, digamos, independientemente de la modalidad que se trate. Yo antes estoy intentando poner mi cronómetro para no excederme, entonces les pido un poco de paciencia. Listo, está. Para no excederme en los tiempos. Entonces, bueno, les decía que el tema tiene que ver con la docencia, pero también con la innovación y la investigación desde la docencia, es decir, como una práctica docente, porque la docencia el día de hoy y desde unos años atrás se ha venido transformando de manera muy drástica. Esto ha sido, pues, si bien a raíz de la introducción de la tecnología en los ámbitos académicos y su popularización, digamos, en el común de las actividades y de las sociedades el día de hoy, pero también que ha traído pues la globalización del conocimiento y otras formas de producción, circulación y apropiación del conocimiento. Entonces, así las cosas, lo que antes tenía que ver con la docencia y la forma en cómo se calificaba, cómo se conceptualizaba o cómo se evaluaba, que tenía que ver con un buen dominio de los contenidos, con un buen control del grupo y con un buen logro de estándares de aprendizaje, pues el día de hoy se asocia y se evalúa más en términos de calidad, de buenas prácticas docentes, de innovación e investigación, de incorporación de la tecnología. Y son términos y son, digamos, indicadores que se han apropiado, que se han puesto de moda, digamos así, pero que a veces es difícil comprenderlos o los usamos de manera muy coloquial sin que haya detrás una reflexión o una puesta en común o una conceptualización, una operacionalización de estos términos. Y entonces, pues las buenas prácticas acaban siendo buenas ideas o la innovación acaba siendo hacer un pequeño cambio en una práctica que yo ya tengo. Y entonces, en realidad, conviene detenernos a reflexionar un poco sobre lo que se requiere, pues, hoy para la docencia en el día de hoy con
con los requerimientos de los tiempos presentes, con la introducción de la tecnología, sobre todo pues con esto que se llama, que también es una cosa ambigua y amorfa, y que se llama la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Como si eso fuera real, como si el conocimiento ya estuviera insertado en nuestras sociedades y no hubiera sido más, digamos, un término más de exclusión en muchos sentidos. Sin embargo, bueno, esta autora, Callan C. Mary, propone una serie de competencias docentes y nos dice lo que debe ser el docente hoy. Aquí tienen ustedes una inmensa lista que no pretendo que la puedan leer en la pantalla, porque además así no se presentan, así no se debe presentar la información, pero lo hice de manera intencional para que vean que es una larga lista de cuestiones que se requieren hoy de la docencia y que requiere y que demanda una preparación mayor, que demanda un cambio de prácticas, que demanda otra forma de enfrentar el conocimiento, el grupo, el aprendizaje, los estudiantes, las problemáticas, en fin. Entonces, son muchos los requerimientos, quizá no estábamos preparados para ellos, o cuando aceptamos ser docentes no consideramos todas estas cosas porque pues van cambiando en el día a día, y entonces parece ser que nunca acabamos de formarnos, que nunca acabamos de estar en lo que tenemos que estar, y entonces que acaba siendo como la profesión más difícil y compleja del mundo, ¿no? Y realmente tiene su grado de complejidad porque, pues por supuesto estamos trabajando con personas, no estamos fabricando casas, no estamos fabricando automóviles y no estamos repartiendo mercancía, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos y estamos formando seres humanos. Entonces, pues en realidad es una actividad bastante compleja, poco valorada, creo yo, pero que pues a nosotros nos toca valorarlo. Entonces, con esta serie, con este gran listado de cosas y en función de la conferencia que nos toca atender el día de hoy, lo que hice yo fue empezar a señalar qué tiene que ver de todas estas competencias que se piden, qué es aquello que tiene que ver con la innovación, con la investigación y con la tecnología. Entonces me encontré algunas de las competencias que tienen que ver claramente con temas de innovación, y van a ver ustedes que no les estoy inventando, porque se habla de que el docente hoy diseña experiencias basadas en los objetivos de aprendizaje y en el currículum. O sea, de hecho la lectura se llama así, Teacher as Designer, y yo se las recomiendo, está en la web, Teacher as Designer, Pedagogy in the New Media Age. Entonces, bueno, nos dice que el docente diseña experiencias basadas en objetivos de aprendizaje. Es un diseñador del aprendizaje. Más que implementar el currículum, lo que le toca es diseñar el aprendizaje. Crea e implementa evaluaciones del aprendizaje durante todo el proceso y no al final. O sea, va diseñando sus propias evaluaciones y después vuelve a crear y aplicar protocolos de evaluación para medir la eficacia de sus estrategias pedagógicas y de sus programas. Es decir, no solamente se requiere estar evaluando el proceso de aprendizaje o el aprendizaje final obtenido por los estudiantes, sino que va evaluando toda su experiencia, cómo aplicó sus estrategias, cómo le fue con ellas, qué puede cambiar, qué puede instrumentar y qué puede innovar. Entonces, en esos términos, pues estas 4 competencias tienen que ver directamente con la innovación. Pero más allá, también tienen que ver con la investigación. Fíjense ustedes, el docente hoy documenta las mejores prácticas. El docente hoy diferencia la instrucción para atender a la diversidad de los estudiantes. Esto requiere, por supuesto, hacer investigación sobre las características particulares de los estudiantes, del contexto de los estudiantes, en fin, y no solamente de la asignatura o de la disciplina que está atendiendo. Hay que ir como más allá, ¿no? Y luego, bueno, pues precisamente dice, es un investigador practicador que construye e interpreta las evidencias y resultados del aprendizaje en función de las estrategias. Es decir, el docente como practicando la investigación en la acción, ¿no? Que es, pues, en su aula como un laboratorio, ¿no? Experimental, donde diseña, aplica, evalúa, retroalimenta, no solo en los términos disciplinarios, sino en los términos de la conducción del grupo y de propiciar los aprendizajes.
Y finalmente el docente hoy, también nos dice la autora, se siente cómodo en situaciones de aprendizaje en línea y plataformas de distribución de contenidos. O sea, no importa la modalidad, el docente hoy es capaz de usar la tecnología tanto en plataformas de distribución del aprendizaje o de construcción del aprendizaje, pero también en espacios multimedia, en redes sociales, en fin, en los desarrollos web, dentro y fuera del aula, creando nuevos espacios y nuevos ambientes de aprendizaje que trascienden el aula, ¿no? Que pueden ir más allá del aula y que tienen o no que ver con tecnología, porque también en estos nuevos espacios de aprendizaje pues puede estar el parque, el museo, el club social, la calle misma, la Cámara de Diputados, los bomberos, en fin, espacios donde haya potencialmente aprendizaje relacionado con la disciplina en la que trabaja. Entonces, pues así las cosas. Voy a ir hablando y saltando un poco entre innovación e investigación, porque también son dos cosas que no están deslindadas, ¿no? Se determinan mutuamente y una nutre a la otra y después la otra también nutre y se regresa a la una. Y en las próximas láminas también van a ir viendo ustedes que puse, y no de manera casual, pero he puesto fotografías de niños curiosos. Entonces, antes de seguir, yo les voy a decir por qué está en la de niños curiosos. Si no trabajamos con niños, estamos en un espacio universitario, pero a mí me gusta hablar de los niños curiosos porque la investigación y la innovación, pero fundamentalmente la investigación, es una actividad que es inherente al ser humano. Todos nacimos investigadores, todos, ese espíritu investigador nace de la curiosidad natural del ser humano, del niño, por adaptarse al medio y por transformar al medio y por no morir, ¿no? Entonces la historia de la curiosidad del niño pues es la historia de la curiosidad de la humanidad y del avance de la ciencia y de la tecnología, por supuesto, ¿no? Que es pues la adaptación al medio. Entonces nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, la humanidad entera, hemos nacido con esa curiosidad que nos permitió sobrevivir y nos permitió dominar al medio. Y con esa curiosidad con la que este niño está tocando una serpiente, que a nosotros nos parece un poco espeluznante, pero bueno, con la curiosidad y la frescura, digamos, de ir descubriendo el medio que lo rodea, pues así se hace la investigación y podría después, aunado con algo de metodología y sistematización, ser un buen recurso para la enseñanza. Sin embargo, este espíritu investigativo, esta curiosidad natural que tenemos desde niños, se atrofia justo cuando entramos a la escuela. O sea, en vez de propiciarse, se atrofia cuando la escuela nos atrofia esa curiosidad natural cuando nos sienta, así como los estoy viendo a ustedes sentados ahora, todos al frente, todos poniendo atención, todos escuchando al que sabe ya que les viene a contar. Entonces la escuela tiene esa manía, ¿no? de obstruir o de coartar a unos investigadores natos, que son nuestros niños y que fuimos nosotros, cuando nos sienta adelante, y ya no nos deja experimentar, explorar, preguntar, tenemos que estar callados escuchando lo que es. Entonces la curiosidad y nuestro espíritu investigativo queda allí, ¿no? Pero, siempre hay un pero, por fortuna, lo que se atrofia se puede rehabilitar, así como un hueso que se rompe, y entonces después hay que ir a rehabilitación y hay que estarle dando terapia y se rehabilita y vuelve a hacer, pues lo mismo ocurre con la investigación, porque la tenemos en los genes como seres humanos. Somos investigadores, está genéticamente consignado en nosotros mismos, y aunque esté atrofiado para nuestros estudiantes como lo estuvo para nosotros, pues se puede reactivar. Y en gran parte el desarrollo intelectual y profesional de los jóvenes pues va a depender entonces de la relación investigación-docencia, porque a quién le va a tocar esa tarea de desatrofiar estos genes de investigación, pues por supuesto que a nosotros docentes. Entonces pues eso es una ventaja y ese es un área de oportunidad que tenemos en el aula, fuera del aula,
pero también el desarrollo profesional de nosotros académicos y la identidad dentro de la institución también gira en torno a la relación de la investigación y la docencia, porque siempre hay un juego, digamos, entre ser docente o ser investigador dentro de las universidades, y a veces esa relación está desvinculada. Hay universidades en las que hay profesores o investigadores, como es el caso de la universidad en la que yo trabajo, del UNAM. Hay otras universidades en las que la plaza y la contratación es como profesor investigador. En fin, hay combinaciones, pero siempre ha habido como una pugna entre unos y otros, porque tampoco vale lo mismo para los estímulos presentar trabajos de investigación que presentar trabajos de docencia, por ejemplo. Y bueno, pongo ejemplos así porque en realidad hay muchos, pero de la relación y el vínculo de investigación y docencia depende en gran medida también el desarrollo profesional de los profesores. Entonces, a pesar de ello, pues estos vínculos entre investigación y docencia no se dan de manera automática, a veces están rotos, a veces hay que trabajar por generarlos y hay que estar jalando y luchando para que se vincule docencia y investigación, para que nuestras universidades, que son centros de desarrollo y de producción de conocimiento, a veces y muchas veces no llegan al aula. O sea, lo que se está produciendo en institutos o en otros lados, en el aula ni siquiera es reconocido, y en el aula seguimos con las mismas prácticas tradicionales de hace 30 años. Y eso ocurre, no se da de manera automática como uno supondría que tendría que hacer. Entonces, hay un autor inglés, Boyer, que nos dice que el reto es que no se acentúen esas diferencias entre lo que es ser investigador y docente, sino en desatar la sinergia que puede existir entre una y otra, entre la producción del conocimiento y la docencia, ¿sí? La investigación y la docencia tienen una sinergia potencial y hay que desatarla en las actividades académicas. Hay que llevar la investigación al aula, hay que llevar el aula a la investigación. Eso dice Boyer. Y entonces nos hace un modelo, una tipología de los académicos que trabajan en educación superior. Y entonces en esa tipología pues él distingue entre el trabajo de investigación que se lleva a cabo en la docencia, entre conocer, integrar, aplicar o descubrir. Y son diferentes modos, digamos, de integrar la investigación en el aula. Entonces, si se trata de conocer, pues lo que hacen estos profesores que están, digamos, ubicados en esta categoría es optimizar el aprendizaje mediante modelos y prácticas de enseñanza, es decir, enseñan, ¿no? Enseñan. Integrar tiene más que ver con organizar, sistematizar, fundamentar e incorporar al cuerpo de conocimientos, es decir, de lo que ya existe, ¿no? La investigación tiene que ver con organizar, digamos, el conocimiento existente. Todavía no estamos produciendo nuevo conocimiento, sino integrar y luego incorporar al cuerpo de conocimientos disciplinares del área en la que él trabaja. Hay otro tipo de docentes que se ubican más en la aplicación del conocimiento y habitualmente son estos profesores que, además de trabajar en la universidad como docentes, pues están, digamos, en la industria, en los servicios, están en el sector productivo y dedican algunas horas a la docencia, y esto pues es provechoso también para los estudiantes. En realidad lo provechoso pues podría ser una mezcla de todas estas formas, pero entonces tiene que ver con la consultoría, el desarrollo tecnológico, el análisis de problemas, digamos, casos de la vida real que ocurren en los campos profesionales que se pueden llevar perfectamente al aula para ser analizados, discutidos y aprendidos por los estudiantes, ¿no? Entonces generan información a partir de lo que es la práctica profesional. Va la práctica al aula. Por supuesto, modelada porque pues todavía los estudiantes, los aprendices, pues no están, digamos, preparados para resolver este tipo de problemáticas profesionales, están en formación, pero entonces se pueden modelar estos casos a lo que sí puede el estudiante desarrollar.
Y finalmente están aquellos docentes que optan o prefieren por descubrir, o sea, esto es cuando se generan conceptos, es propiamente la investigación científica, ¿sí? Y esto pues en pregrado muchas veces no será, y es solamente hasta el posgrado, ¿no? Que es cuando se produce nuevo conocimiento. Sin embargo, vamos a ver que es posible generar nuevo conocimiento, pero desde los años iniciales, ¿no? Desde la educación básica, todo el tiempo podemos, si desatamos esos genes que estaban dormidos, digamos, y en la medida y en las posibilidades, de acuerdo al desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, podemos estar trabajando también en esta cuarta opción. No es exclusiva para estudiantes, digamos, de doctorado, donde tienen que hacer una investigación científica muy profunda. Podemos llevarla a cabo en el aula en todas las etapas. Glassig amplía esta propuesta de Boyer y constituye entonces ya esta tipología que está como ampliamente aceptada, digamos, en las tareas académicas, y si ustedes se fijan en esta tipología que explicaba yo hace unos momentos, ya no se distingue entre las actividades de investigación y las actividades académicas, sino que ya está pues integrado en una sola actividad, pero que sí demanda que todos los académicos, que todos los profesores al menos realicen una de las 4 tareas descritas, ¿no? En el aula. O sea, que se contenten y que se enamoren de la investigación en el nivel que sea necesario, no importa. No en todos los niveles estamos formando doctores, estamos formando investigadores, estamos formando, a lo mejor en educación básica, pues estudiantes que tengan competencias básicas para manejarse en la vida, ¿no? En otro bachillerato, pues estudiantes que tengan competencias para poderse integrar posteriormente a estudios profesionales. Y en estudios profesionales, pues para ejercer una profesión. No importa el nivel y no importa lo que busquemos. Estas tareas se pueden llevar al aula en cualquiera de los niveles. Entonces, bueno, un tercer autor, que es Griffith, y si se fijan es de 2004, o sea, no es tan nuevo, pero es muy vigente. Él desarrolla un marco conceptual que puede ser útil para analizar los cursos y las prácticas docentes y para adaptar a innovaciones generadas por otros. Eso dice Griffith, que para adaptar innovaciones generadas por otros. Yo agregaría, o para desarrollar innovaciones propias, ¿no? En el aula. Entonces él distingue entre investigaciones, entre tareas docentes dirigidas por investigación, otras orientadas a la investigación y finalmente unas basadas en investigación. Entonces, vamos a ver qué quiere decir cada uno. Orientadas por investigación, dirigidas por investigación es cuando los estudiantes aprenden conforme a los intereses de investigación de los académicos o las líneas disciplinarias de investigación predominantes, y en donde una parte de la enseñanza implica o hace énfasis también en transmitir esa información. Si ustedes se fijan en esta definición, pues típicamente los posgrados, ¿no? Cuando los estudiantes se acercan a los investigadores, ¿no? Pero de acuerdo a los intereses y a las líneas de investigación de ellos, de los investigadores, y entonces pues ya se insertan en una y ya se desarrollan estos procesos, ¿no? Entonces, dirigidas por investigaciones es cuando yo, estudiante, me acerco al investigador para ponerme, digamos, a trabajar en su línea de trabajo y contribuir, ¿no? De alguna forma a lo que se está investigando. Cuando se trata de prácticas docentes orientadas a la investigación, estas seguramente muchos de ustedes la han practicado, porque es cuando los estudiantes aprenden acerca de los procesos de investigación, de la metodología, cuáles son los procesos para generar conocimiento, cómo se ha logrado conocimiento. Entonces el profesor trata de generar un método de investigación a través de sus enseñanzas. O sea, son típicamente los cursos de metodología de la investigación, seminario de tesis, investigación social, investigación lo que sea. O sea, son cursos específicamente de investigación, ¿sí? Hechos para hacer investigación y para aprender metodológica, científica, sistemáticamente cómo investigar. Y finalmente, las prácticas docentes que están basadas en investigación y que son las que, siendo docentes de lo que sea, podemos llevar al aula de manera cotidiana,
porque es cuando los estudiantes aprenden a investigar, ¿sí? El curso está diseñado en torno a actividades de indagación y búsqueda, y estos roles del profesor que enseña y el alumno que aprende se difuminan un poco porque se crea un espacio en el que todos aprenden alrededor de una tarea de investigación planteada, ¿no? O sea que pues puede ser típicamente el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Donde requiere hacerse investigación, o algunas otras estrategias pedagógicas que ahora están, digamos, tan en boga. Y entonces, bueno, alrededor de una tarea de investigaciones que todos los estudiantes giran y tal el profesor, y que se difuminen los roles. Tampoco quiere decir que el profesor no tenga, digamos, un carácter de coordinador, de guía, de estar orientando el proceso, pues para que no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí es, digamos, respecto a la investigación en el aula. Si ustedes se fijan, la anterior es algo que se puede poner en práctica en todos los niveles y con todas las disciplinas, todas. Y por otro lado, pues está el tema de la innovación, porque también es un tema que requiere o que requeriría que se revalorara o que se conceptualizara de una manera seria, porque ahora vemos justamente este es un congreso que tiene que ver con la innovación, y entonces es pertinente, y ustedes seguramente ya lo han estado abordando en el transcurso de la jornada, porque innovar pues no es nada más hacer algo diferente o hacer algo nuevo o hacer algo diferente, cosas distintas a las que venían haciendo. Innovar tiene que trascender. Innovar es hacer las cosas mejores, pero no solo eso. Innovar quiere decir también que esos cambios se tienen que mantener para que se consoliden, porque que se consolide la nueva cultura que genera ese cambio. Es decir, si se cambian las prácticas docentes, por ejemplo, pues se tiene que sostener esos cambios y se tienen que ir documentando hasta que se consolide una nueva cultura docente. Nosotros hemos hecho muchos cambios en nuestras prácticas docentes en los últimos años. O sea, nosotros aquí en la universidad de ustedes, en muchos ámbitos. Sin embargo, en pocos es donde trasciende, porque la cultura docente pues sigue sin cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las competencias, que aquí en México, no sé, en Honduras, ha estado tan en boga. Hemos visto que se hacen cambios, y entonces los profesores comentan, tengo que diseñar mi nuevo curso, pero en vez de poner objetivo general, es donde dice competencia, ahora ponle competencia y cámbiale el verbo, porque ahora tiene que ser en tercera persona y no en infinitivo. Entonces, bueno, en realidad ese cambio pues acaba no siendo una innovación, ¿no? Acaba siendo más un ejercicio de simulación para que todo siga igual. Entonces, una innovación tiene que innovar, tiene que hacer un cambio, tiene que trascender, tiene que permanecer y tiene que generar una nueva cultura docente. En este caso estamos hablando de docencia, ¿no? Entonces, no es tan fácil innovar, no es trivial, pues, ¿no? Y está muy relacionado con la investigación, porque innovar requiere de una investigación previa, ¿no? De un diagnóstico, requiere de ver cuál es un estado del arte, de la situación. Innovar no es decir, a partir de mañana voy a usar el método de casos como estrategia didáctica en vez de la técnica expositiva. Eso no voy a decir que no sirve, por supuesto, que hacer cambios y experimentarlos siempre es útil y siempre me va a dejar una enseñanza, pero si realmente queremos innovar, tenemos que ir muchísimo más allá. Entonces sería conveniente que lo visualizáramos como una triada que tiene que ver con la investigación también, o sea, como un elemento inherente a la innovación, y la innovación a la investigación también, porque la innovación las innovaciones que se hagan pues acaban siendo también sujeto de investigación. Entonces se hace, digamos, un ida y vuelta entre investigación e innovación. Y finalmente la tecnología, porque hoy es muy difícil o muy ingenuo considerar cualquier proceso de innovación que no tenga la tecnología de la información y la comunicación incluida como parte sustantiva o inherente para poder llevar a cabo esas innovaciones. Porque, y no es una necedad, es que el mundo hoy gira y se mueve
y se lleva a cabo los procesos productivos, comunicativos, sociales, de servicios con la inclusión de la tecnología. Entonces, que la escuela lo niegue y no lo incorpore es como negar al mundo, negar la práctica profesional que después va a tener el estudiante. El estudiante, una vez que egrese del aula, va a estar inmerso en un mundo en el que la tecnología no puede negarse porque está ahí, porque es parte, digamos, del quehacer cotidiano en cualquier profesión hoy día. Entonces, si pensamos así con innovación, investigación, tecnología, evidentemente que el papel del estudiante y el papel del docente pues se tienen que redefinir, ¿no? Porque ya no es solo la inclusión de la tecnología, es la inclusión de la tecnología en prácticas investigadoras, pero a partir de una innovación que se consolide y que permita generar y propiciar y mantener el cambio, digamos, de manera permanente, tanto que nos pueda llevar incluso a un cambio de cultura. Entonces, esta cita que traigo aquí, que no puse el nombre y es una omisión mía, pero que César Paul dice que no es en la tecnología, sino las actividades que llevan a cabo los profesores y los estudiantes gracias a estas posibilidades de comunicación, de intercambios, de acceso y de procesamiento de esa información, donde, y él no pone producción, yo agregaría producción, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación, incluido su impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje. ¿Sí? Todavía hay hoy quien dice que no está demostrado, y hay estudios que dicen que no se demuestra en qué beneficia la tecnología al aprendizaje, o sea, que no hay una relación directa o un impacto positivo en el aprendizaje haciendo prácticas con o sin tecnología. Y la otra mitad del mundo, digamos, dice que sí y que es positiva y que impacta en el aprendizaje. Yo creo que antes de meternos en esa discusión, lo que habría que pensar es cómo concebir a un mundo sin tecnología cuando los profesionistas que estamos formando se van a enfrentar a un terreno profesional que requiere necesariamente su dominio, haya impactado o no en el aprendizaje, que requiere de la innovación constante porque este mundo ya no nos alcanza, o estas prácticas que tenemos ya no nos alcanzan para resolver las problemáticas actuales y los retos que enfrentamos en este 2014 y lo que viene, donde nos vienen carretadas de población, o sea, mucha gente, digamos, a ser incluidas en la educación superior, y donde la educación superior y los egresados que estamos teniendo ahorita con todas las problemáticas de abandono, de deserción, de reprobación, en los pocos egresados que estamos logrando retener y egresar, no están respondiendo a los retos actuales que tienen nuestros países, no están respondiendo. Entonces, otros países que sí responden llegan y compramos soluciones tecnológicas, compramos llave en mano, y entonces nosotros lo que estamos formando somos técnicos, operadores de programas de desarrollos comprados llave en mano en otros lados. Entonces, es muy importante que incorporemos la tecnología y que estemos de acuerdo, pues, y que hayamos comprendido que no es la mera incorporación de la tecnología lo que supone un cambio o una transformación en la investigación, sino que lo que se requiere es transformar las prácticas, la metodología, el acceso, la evaluación, la producción de la información y también, por supuesto, la interacción y la colaboración, que es otro aspecto muy importante, porque no podemos tampoco pensar en la forma en la que hoy opera el mundo, en trabajar de manera aislada y no integrados en equipos de trabajo que colaboran, que comparten y que producen en colaboración, en conjunto, ¿sí? Entonces, pues innovar también con el uso de la tecnología tampoco constituye introducir tecnología tampoco constituye una innovación en sí misma, sino que tenemos que, decía yo ya, transformar esta práctica a largos plazos, pero que tenemos que tener resultados evaluables y resultados evaluados todo el tiempo y estar constantemente evaluando nuestras prácticas y viendo qué ocurre con ellas para mejorarlas continuamente y para incorporar esas mejoras de manera permanente. Entonces, bueno, pues así las cosas, y concluyendo,
yo esperaría que esto que hemos hablado, pues no quisiera yo dar una conclusión, sino que me gustaría en esta sesión, que los próximos minutos que viene de intercambio con ustedes, pues que alguien nos ayudara de manera colaborativa a elaborar una conclusión de lo que se ha dicho. Digamos, ustedes están en contexto y en contexto de su universidad, yo estoy muy lejos y debo confesarlo, conozco poco, pero que a partir de esto pues se pudiera elaborar una conclusión que les fuera útil a ustedes, profesores y participantes que el día de hoy están en esta jornada. Entonces, pues ojalá así sea. Si alguien quiere tomar la voz, y yo les agradezco muchísimo la asistencia y que se hayan quedado en este rato que he platicado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra Rosario Freisas, que nos ha dado también una visión muy articulada de cómo la docencia universitaria puede vincularse a la investigación y a la innovación, y que ya pues es difícil concebir una práctica educativa del nivel de educación superior sin tener en cuenta estas dimensiones que han sido tema central de esta quinta jornada de innovación. Si hubiese alguna comentario breve, alguna interrogante para la maestra Freisas, daríamos paso a ella. Ella nos lanzaba un reto de cómo elaborar de manera colaborativa, a partir de lo que ella compartió, una conclusión sobre la innovación, la docencia y la investigación en la educación superior del siglo XXI. A mí, doctora Freisas, creo que ha sido interesante cómo usted ha planteado la manera de cómo desde nuestra práctica docente podemos hacer innovación, podemos también hacer investigación. En las reflexiones que hemos tenido en las actividades anteriores, pues también he decidido que es muy difícil innovar si no hay indagación y si no hay investigación. Y lo que usted señalaba, el uso de una metodología didáctica nos manda también a hacer un pequeño, mediano o grande diagnóstico de acuerdo a la intervención que se desea hacer en la práctica educativa. O que otro elemento que yo resalto es la claridad en cuanto a lo que como innovación, ¿qué es innovar? ¿Verdad? Y entonces señalaba usted en su exposición que tiene que establecerse, ¿verdad? Y venir a formar parte de nuestra cultura educativa esa innovación que nosotros hayamos hecho en nuestra práctica docente. Creo que hacia allí ha sido una reflexión muy interesante, en tanto nos queda el reto a la comunidad académica nuestra en potenciar la innovación desde nuestras prácticas educativas, y desde estas innovaciones poder también generar investigación. Yo siempre coincido cuando se tiene una visión y ha sido precisamente una de los motivos por qué decidimos que en esta jornada se reflexionara sobre la articulación de estas tres actividades de la docencia superior, porque de repente siento que vemos a los investigadores haciendo investigación, pero no vinculándola ni entendiendo que también en nuestra práctica docente puede ser un momento o un punto de partida también para hacer investigación. Entonces creo que, como usted decía, es un trabajo de doble vía, de ir y venir, ¿verdad? De a partir de un trabajo de investigación generar innovación,
pero también a partir de innovaciones generar investigación. Creo que ese elemento lo considero muy relevante en lo que usted nos ha compartido. También que no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Igual que el uso de la tecnología, y que es bien difícil, imposible concebir una práctica innovadora y una tarea de investigación sin el acompañamiento de las tecnologías de la información y comunicación. No sé si usted tiene algún cierre a esto que yo, desde mi punto de vista, pues logro resaltar y tomar como muy significativo en todo lo que usted nos ha compartido y que coincide con la mirada que hemos tenido de otras conferencias anteriores, y que yo creo que eso es lo valioso de la jornada, de ver estas miradas desde diferentes escenarios y contextos para de ahí, como usted decía, no comprar llave en mano, sino generar desde nuestra propia realidad socioeconómica y educativa que vivimos en Honduras. Claro que sí. Bueno, me parece que he hecho una conclusión muy adecuada. En pocas palabras, ha puesto lo que hemos conversado esta mañana. Le agradezco mucho. Me gustaría agregar un detalle más, porque veo que tenemos muchas coincidencias en torno a la necesidad de hacer, la necesidad de investigar, la necesidad de innovar. Veo que estamos de acuerdo en que investigar o innovar tiene sus consideraciones. Pues innovar no es hacer cambios nada más, investigar se puede hacer de muchas maneras en el aula, y no nada más a aquellos investigadores que están, digamos, dedicados a ello. Hasta ahí coincidimos. Pero nosotros como docentes, como humildes mortales docentes que somos, me incluyo por supuesto, yo también soy docente, es muy difícil que yo en mi práctica me ponga a hacer investigación con mis estudiantes, investigación sobre el proceso que diseñé yo para hacer mi curso y los resultados que me ha dado. Y pues la innovación misma, o sea, investigación en la acción de la innovación que yo hice, y entonces irla documentando y evaluando y mejorando, y entonces año con año hacer lo mismo. Eso es romántico, pero es una utopía que no va a suceder. O sea, trabajar solo en esto es prácticamente imposible. Nos vamos a desgastar antes, no vamos a encontrar eco. Estos monólogos no sirven, nos cansamos de los monólogos. Entonces, hay un tema central que tiene que ver con la colaboración y los grupos de docentes. O sea, es menester, y es también menester en estos tiempos, que trabajemos en grupos de docentes, grupos que aprenden de ellos mismos y de sus prácticas, y crecer juntos. No podemos crecer en solitario. Eso se lo dejamos, ni Robinson Crusoe pudo, necesitó a su viernes, ¿no? Entonces requerimos, somos seres sociales, y requerimos trabajar en grupos y avanzar en grupos, porque de otra manera se va a perder y se va a difuminar. Y voy a decir algo que cuando lo digo me dicen que triste y que pesimista, pero la verdad es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos los que estamos aquí, nos vamos a morir todos, irremediablemente. Y entonces, ¿para qué hacen cosas solos si nos vamos a morir y nos las vamos a llevar a la tumba? ¿De qué sirve? Entonces, la única opción, lo único que me queda como ser humano si quiero trascender, es compartirlo. ¿Y con quién lo voy a compartir? Si algo tenemos en la universidad son colegas. O sea, ¿cuántos profesores hay en las universidades? Entonces tenemos que empezar a romper ese temor, esa resistencia a trabajar en grupos, a que entre gitanos no se leen las cartas. Tenemos que empezar a trabajar en colaboración, porque además lo que aprende mi colega 1 y mi colega 2 y mi colega 3 y lo que me muestra y lo que yo le puedo decir me va a hacer una mejor persona. Y entonces, y si además lo vamos a documentar, en lugar de quedarnos con un lindo ramillete de anecdotarios, entonces sí podemos ir avanzando hacia la transformación de la cultura docente, que finalmente es lo que decíamos que se requiere, que es a lo que apunta la innovación, ¿no? Entonces, nada más quería cerrar diciendo o reiterando la importancia de la colaboración y del trabajo en grupo,
que es más pesado, que tengo que soportar, que tengo que ceder. Sí, tengo que ceder, tengo que negociar, pero finalmente puedo avanzar. Entonces, ahí se los dejo como una reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Freisas. Creo que también es un punto en el que se ha reflexionado y lo que deriva en el establecimiento y en el trabajo en red. Creo que también es un reto para nuestro trabajo profesional, pero también como metodología didáctica, porque hay que desarrollar en nuestros estudiantes esas competencias para el trabajo colaborativo que tanto está demandando el mundo laboral actual. Nosotros, a nombre de la Universidad Doctora Freisas, queremos expresar nuestra gratitud por la deferencia de haber compartido en esta quinta jornada. La doctora Freisas también la tuvimos el año pasado y hay proyectos para que pueda compartir algún taller el próximo año de manera presencial acá en nuestra universidad. Así es que queremos comprometerla para que siga acompañándonos en el proceso reflexivo y de construcción conjunta, y queremos pedirle que a la doctora Judith Subieta, que es la coordinadora Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que nos apoya y ha sido compañera de trabajo de innovación en nuestra Universidad Nacional Autónoma. Le vamos a hacer entrega vía correo electrónico, se lo vamos a hacer llegar, de un diploma que confiere la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reconocimiento a la maestra Rosario Freisas Flores por su participación como conferencistas en la quinta jornada de innovación educativa, docencia, investigación e innovación en la educación superior, una visión integral y prospectiva, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, a los 4 días del mes de diciembre del 2014, y firma nuestra vicerrectora académica Rutilia Calderón Padilla y mi persona. Así es que nuestra gratitud, y le haremos llegar el diploma correspondiente vía correo electrónico, y como le digo, ojalá que nuestros planes de poderla tener el próximo año compartiendo algún taller presencial pueda ser realidad, y desde ya pues le robamos el compromiso para que podamos analizar agendas para el 2015. Muchísimas gracias, y la vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, y también aprovecho para enviarles este saludo afectuoso de la doctora Judith Subieta, quien se encuentra atendiendo otro asunto en este momento, y toda la disposición para seguir colaborando el año que entra en varios terrenos en los que hemos ya emprendido actividades en los últimos años y que han sido verdaderamente serios, comprometidos, profesionales, gratificantes para esta coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Así es que nos va a dar muchísimo gusto el año que entra seguir cerca de la universidad. Por favor, un agradecimiento muy especial a la doctora Rutilia Calderón y por supuesto maestra Marta Quintanilla, con quien tenemos el contacto más cercano. Agradecemos mucho estos pasos que hemos dado en los años recientes, y también aprovecho para desearles un gran año 2015 y que pasemos unas fiestas de descanso muy felices todos. Muchas gracias. Muchas gracias.